perspectiva o lo que yo he pasado, yo empecé la carrera de ciencias biológicas en el 2015 en San Marcos y, y de ahí tuve que cambiarme de carrera porque no encontré que verdaderamente me apasionaba, me llamaba mucho la atención. Entonces ya me cambio a lo que es genética, un poco más orientado a lo que es, ¿no?, biología molecular y hacer experimentos en laboratorio y, y que era más mi interés. Y ya luego yo encuentro mi vocación, o lo que más me gusta, que es la parte de biología computacional, y es donde actualmente me encuentro en el tercer año, ya pasando cuarto año del doctorado, en un programa que sí es cierto, es altamente competitivo. Entonces, para descubrir todo eso, como ven, o sea, he pasado por varias ramas y al mismo tiempo he conocido a muchos profesores con los cuales he hecho rotaciones o pasantías y, y uno no sabe muy bien las cosas que uno va viviendo son verdaderamente lo que esperas o en realidad esas cosas no es algo normal, ¿no? Y ya con mi experiencia estando acá, he podido recopilar algunos patrones que encuentro y que les puede ayudar a tener esta transición, a continuar haciendo investigación de una manera un poco más amigable, ¿no? Y pasarla mejor. Entonces, en torno a mi educación, esto es lo que he hecho. Y en torno a experiencia, como les comentaba, yo he pasado por muchos laboratorios. En San Marcos he estado, creo que unos 3 laboratorios con distintos profesores, en la Cayetano Heredia también. Luego alguna pequeña colaboración medio remota con la Universidad de Johns Hopkins. Luego también con Universidad de La Selva, a Toribio Rodríguez Mendoza. Y mi experiencia más grande o más larga ha sido en la Universidad de Boston, donde estuve más aproximadamente 2 años por ahí. Y aparte siempre he podido tener colaboraciones con personas que ya estaban trabajando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y también con personas de la UNAM, ¿no? Entonces he conocido muchas personas en el camino que me han ayudado a llegar hasta donde estoy. Y con toda esta experiencia, quizás hay patrones que eh, son buenas prácticas que he encontrado y otras que creo que no son tan buenas prácticas. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre el tema de cómo escoger un buen mentor en ciencia? Es que todo el camino de investigación en realidad es bastante extenso, ¿no? Inicialmente yo creía que acabando el bachiller, pues ya tenía 5 años de experiencia y ya tenía ciertos conocimientos para poder investigar lo que quería, ¿no? O lo que me llama la atención, ¿no? Que quizás para algunos puede ser, no, "Oh, voy a encontrar una cura para el cáncer, o por qué no encuentran una cura, por qué no encuentran una vacuna para todas las enfermedades, ¿no? Y uno se da cuenta que acabando el pregrado en realidad sabes un poco de todo, pero no es suficiente para hacer investigación, ¿no? Entonces, después de eso viene lo que es los estudios de posgrado, ¿no? Que es el de doctorado, básicamente, donde la investigación tampoco se rige por lo que tú decidas completamente, sino más por el scope, como que el área de investigación de tu laboratorio y de tu estudiante. Y luego de eso, si es que pasas todo ese camino, viene el tema del profesor, ¿no? Y ahí, en teoría, tú eres independiente de hacer o investigar lo que te llama la atención, pero tampoco es del 100% cierto, ¿no? Porque vas a estar bajo una cierta evaluación en el cual depende tu trabajo, tu salario y tu posición como tal. Y también está en cierta parte condicionada por los fondos y los grants que puedas ganar y toda la competencia que existe, ¿no? Si es que pasas todo ese filtro, llegas a un puesto que es el tenure, ¿no? Entonces, en este momento ya estás en un grado donde ya no te puede votar la universidad, ya has hecho una investigación relevante, pero aún tienes que mantenerte con fondos, entonces no es completamente tanta libertad, ¿no? Y cuando ya llegas a un grado superior como investigador, ¿no? Ya estás en una etapa adulta donde hay muchas otras prioridades, entonces el punto es que en todo este trayecto el camino es muy largo, es muy extenso, ¿no? Eh, y obviamente hacerlo solo es muy difícil, ¿no? Hacerlo acompañado te va a dar ciertas ventajas y que todo este proceso sea más llevadero, ¿no? Lamentablemente siempre van a haber
personas que van a complicar incluso este camino. Y por eso es importante saber detectar ciertos patrones o qué cosa funciona para ti, que no necesariamente va a funcionar para todos, ¿no? Entonces, como necesitamos a alguien que nos acompañe en todo este proceso, y no solamente me refiero durante la etapa de pregrado, sino incluso actualmente, yo tengo distintos mentores de los cuales tuve en pregrado, ¿no? Que ahora yo tengo otros objetivos, otras prioridades, ¿no? Y en el futuro también tendré otros mentores que me sigan ayudando al siguiente paso, que sigan apoyándome en las, digamos, en habilidades que tengo, en las deficiencias, ¿no? Que tengo que trabajar, etcétera. Entonces, algo que he visto bastante, digamos, en lo que he pasado y sigo viendo actualmente, es una cuestión que es muy distinto, digamos, tratar de desmentir ciertas acciones que siguen ocurriendo, que en Perú, por el tema de que no hay muchos doctores o postdoc o PI que han llevado una experiencia, que tienen una experiencia mayor, suele haber un desconocimiento y no me parece completamente correcto, ¿no? Entonces, en perspectiva, digamos, estos son los pasos que involucra lo que es academia, ¿no? Que puede ser un poco distinto a lo que es la industria, pero es un camino bastante largo donde en el bachiller, eh, como todos hemos pasado, o bueno, los que aún están llevando, ¿no? Están pasando, vemos los fundamentos teóricos, hacemos algunas prácticas bastante cortas, tenemos cierta experiencia, ¿no? Luego de eso, un máster que no es completamente obligatorio, va a depender de la ubicación, como por ejemplo en Estados Unidos la mayoría va del bachiller al doctorado, pero una maestría te da cierta profundización teórica en un área específica, ¿no? Y yo diría que esta es la primera vez donde el estudiante es capaz de proponer, hacer una propuesta de proyecto, pero esto no te da la experiencia suficiente para que tú hagas una investigación, o sea, estás muy lejos de llegar a ese punto, ¿no? El doctorado, que acá en Estados Unidos es aproximadamente 5 años y actualmente ya es 6 años y algunos 7 años, es de hecho la primera vez o va a ser la primera etapa en el mundo de la ciencia y de la academia, donde el estudiante es capaz de realizar una investigación propia, una investigación donde tienes que diseñar los experimentos, tienes que aprender a escribir artículos y trabajar en esta relación cercana con el PI, ¿no? El PI es el profesor de laboratorio, ¿no? Pero ahí no acaba, ¿no? Como les digo, el doctorado es la primera etapa. Y luego de eso viene el postdoc, que no es un grado, sino es más la etapa siguiente después del doctorado, donde ya tienes cierta experiencia, pero aquí es como que terminas de pulirte como científico, ¿no? Si bien el doctorado te ha permitido recién dar el primer paso y al culminar el doctorado, tú en teoría has sido capaz de llevar a cabo un proyecto acompañado de tu PI, en el postdoc ya tienes un poco más de libertad, o sea, ya el PI no te va a llevar de la mano, no te va a decir por acá no vayas, por acá sí. Tú mismo ya tienes que decidir qué tipo de investigación hago, cómo lo hago, cómo escribo, y empiezas a priorizar otras cosas, ¿no? En ese sentido, en el postdoc se enfoca en producir ya papers más sólidos o papers de alto impacto porque quieres mostrar que justamente de forma independiente eres capaz de producir investigación de calidad. Y en el postdoc, normalmente lo que ocurre acá es, digamos, también la primera etapa en el cual ya empiezas a formar estudiantes, porque la siguiente etapa que sigue es el profesor y uno de los trabajos del profesor es justamente formar estudiantes. Entonces, digamos que el postdoc va a ser la etapa donde pules tus habilidades de investigación independiente y al mismo tiempo empiezas a formar nuevos estudiantes, a ayudarlos a ellos que están en pregrado o posiblemente haciendo el doctorado, ¿no? También ya con mayor frecuencia empiezas a escribir propuestas de proyectos para ganar financiamiento, ¿no? Estás empezando a ser más independiente y estás empezando a ganar becas individuales, ¿no? El postdoc tiene una duración de generalmente 5 años, dependiendo del área, ¿no?
Todo esto de acá es aproximado, como les digo. Por ejemplo, el bachiller en Perú son 5 años, acá en Estados Unidos son 4 años, ¿no? El doctorado en biología computacional son alrededor de 5 años, 5 años y medio. En biología experimental pueden ser 7 años fácilmente, ¿no? El postdoc también a nivel computacional puede ser 3 años, 4 años, eh, normalmente 5 años. De hecho, hay personas que requieren hacer un segundo postdoc, ¿no? Porque no es suficiente el entrenamiento que están llevando para ser un profesor. Entonces, luego de eso, de que ya te has desarrollado como investigador y ya tienes cierta trayectoria a nivel de papers, has desarrollado estas habilidades de mentorear estudiantes, de escribir grants, ¿no? Entonces ahí viene recién el tema de llegar a ser profesor. Y no se acaba la historia ahí, ¿no? Porque una vez que llegas a ser profesor, empiezas como asistente. Esta es la primera posición donde ya eres completamente independiente. Si bien es cierto, en el postdoc eres medianamente independiente, igual tu PI va a estar dándole una revisión, un chequeo a lo que haces, ¿no? No te va a decir cómo hacer las cosas, pero como su nombre está en los artículos, siempre va a verificar que lo que tú escribas o lo que tú digas sea algo correcto dentro del mundo académico, ¿no? Pero ya siendo como profesor, ya es literalmente tú te vales por ti mismo, tú haces la investigación y todo lo que tú digas y pongas en un artículo va a recaer sobre ti, sobre, digamos, eh, tu reputación, básicamente, ¿no? Y aquí empiezas a construir tu equipo de trabajo, a contratar postdocs, a contratar technicians, a obtener fondos y a publicar, ¿no? Y esto viene al lado acompañado de una competencia bastante intensa, porque la forma como funciona es que estos profesores están bajo cierta condición de que durante 5 años en promedio ellos tienen un salario, un contrato, pero al cabo del quinto año se les va a evaluar. O sea, el comité del jurado los evalúa. Y ahí es donde deciden si es que han publicado lo suficiente, si es que han tenido estudiantes graduados, si es que han presentado pósters, conferencias, pueden quedarse en la universidad como profesor. Si es que no pasa ese filtro, eh, tienen que irse y buscar otra posición en otra universidad y volver a hacer lo mismo. Pues como una evaluación que sigue siendo estresante porque no tienes nada fijo. Entonces, digamos que ya te dieron ese tenure, ya tienes ese filtro, ¿no? En teoría, ya has demostrado una productividad científica, has demostrado liderazgo, has demostrado una capacidad de docencia. ¿Tienes mayor estabilidad? Sí, pero sigues con la obligación de aplicar a grants para conseguir más fondos para que tu laboratorio siga creciendo y creciendo. No es una cuestión de que ya a partir de acá la universidad me da el dinero que quiera y yo voy a investigar. Cada PI tiene que seguir y seguir ganando dinero. Ganas más y más experiencia, ya empiezas a participar en comités académicos y en la formación, ¿no? De todos los estudiantes de doctorado, en los postdocs, etcétera, ¿no? Luego de eso, pasa unos 10 años, 15 años y te vuelven a evaluar. En este caso es por si te van a dar el título de full professor, ¿no? Esto quiere decir que has llegado a un punto donde te mantienes, digamos, en el mundo competitivo y has logrado ser una especie de reconocido en tu área. Has tenido papers incluyentes, ¿no? Y ya esta es una posición completamente estable, ya no hay forma de que te boten de trabajo. Si quieres, puedes investigar o no investigar, o ganar o no ganar grant. Ya estás en un puesto donde ya te has ganado literalmente el respeto de la comunidad científica y la universidad te lo reconoce dándote este título, ¿no? Sigues publicando, obviamente, pero ya se dedican más a otro tipo de actividades, ¿no? Y ya lo más alto que se puede llegar es, ¿no? Justamente ser distinguido, ¿no? Que ya son los que vienen a tomar puestos de directores o de decanos o presidentes de una institución académica. Eh, entonces ya empiezan a dirigir grandes consorcios, ya es un nivel completamente avanzado, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero empezar con esta breve, digamos, explicación?
porque creo que es algo que no se conoce o no a tanto detalle en países de Latinoamérica en general. Y para que vean que para pasar por todo esto, en cada momento, eh, nosotros hemos empezado en el colegio, muchos colegios aplicando a la universidad, solo unos pocos entran a la universidad, de esos solo unos pocos egresan, eso postulan para maestría o doctorado, solo unos pocos terminan, y así cada vez se va reduciendo, ¿no? La cantidad de personas que pasa al siguiente nivel. Eso cada vez te das cuenta de que la competencia es más fuerte, todos tienen mucha experiencia, todos son muy inteligentes, muy dedicados, y necesitas a alguien que te acompañe, necesitas a alguien que te ayude, no necesariamente que te diga cómo hacer las cosas, pero sí alguien que sea como un soporte, y alguien que esté llevándote o dándote consejos en cada etapa, ¿no? Y la segunda razón por la cual explico esto es para que vean la diferencia, ¿no? O sea, en términos de tiempo de entrenamiento, eh, entre estas distintas posiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto y sigo viendo muchos casos y la forma como yo lo veo es que hay estudiantes de doctorados, ¿no? O por mi caso, o sea, tercer, cuarto año, que se sienten en la potestad, ¿no? Digamos, en la capacidad de querer formar grupos de investigación o laboratorios, ¿no? Y querer liderar y tienen esta sensación de liderar un grupo de personas, ¿no? Y para mí esto es algo muy importante y muy preocupante, porque como ven aquí, o sea, entre un estudiante de doctorado, en primer lugar, es la primera vez que uno hace investigación de nivel avanzado. Y en segundo lugar, o sea, para ser PI, existe un gap, un vacío, una distancia de más de 10 años, ¿ok? Y 10 años de alto nivel competitivo. Entonces, eh, estamos hablando de la misma distancia que existe entre un PI y un estudiante de doctorado, es la misma que puedes encontrar entre un estudiante de doctorado y un estudiante de colegio de quinto año. Entonces, y ni siquiera la distancia es lineal, ¿no? O sea, entre colegio a estudiante de doctorado, ese espacio, por más que sean 10 años, es más sencillo de alcanzar que la de estudiante de doctorado y PI. Y entiendo que existe una buena voluntad de querer motivar a nuevos estudiantes, pero hay que tomarlo con pinzas, ¿no? El estudiante de doctorado o el que ya acabó el doctorado, estás en la primera etapa de cómo mentorear y cómo liderar un grupo. Entonces, y es algo que me he encontrado bastante en Perú, así que tengan bastante cuidado con eso, ¿no? Vean que es un camino completo, vean el panorama completo que existe y, y lamentablemente no todos en Perú tenemos la oportunidad de trabajar con un PI directamente y por eso quizás hay este desconocimiento. En mi experiencia, cuando yo fui a Boston y empecé a trabajar con un PI y tener la reunión uno a uno por 2 años, es donde yo tuve una especie de crecimiento bastante acelerado porque te das cuenta de qué tan lejos en verdad estás en todo este mundo académico, ¿no? Entonces, para hacer un poco de largo esto, hablemos ahora un poco sobre el tema de las publicaciones científicas, ¿no? Que es una especie, no de mito, pero algo que bastante se valora en el mundo académico y si verdaderamente son todas las publicaciones importantes. De hecho, cuando yo empecé en el pregrado, o sea, yo quería tener publicaciones, era como una especie de ego, ¿no? Una especie de que tú necesitas publicaciones científicas y que aparezca tu nombre y tener tu Google Scholar y que te citen. Ok. Entonces, cuando hablamos de publicaciones, o sea, vamos a primero comenzar sobre publicaciones que realmente importan y publicaciones que simplemente son una réplica o que tienen un menor impacto. ¿Ok? Estas son dos cosas muy diferentes, ¿no? Por un lado, en este ejemplo tenemos comparar la ley de la gravedad con investigación y en el otro lado tenemos, ¿no? Que las naranjas siguen la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, obviamente que hay muchas clasificaciones, que esto de Q1, Q2, Q3, Q4, que en Q1 tenemos Nature, Cell, Science, y tenemos revistas predatoras, y hay todo un mundo complejo que podemos abordarlo si es que tienen interés en las preguntas, pero mi punto principal es tratar de discernir que las publicaciones científicas
Son básicamente algo que verdaderamente a ti te interesa investigar y puedas contribuir. Y, y acá viene la segunda mala práctica que he visto en Perú. Yo cuando estuve en este momento tenía la idea de que las investigaciones pues te tomaban un año, ¿no? O 2 años, ¿no? Para tener un artículo importante. Es completamente falso. Normalmente un artículo te puede tomar 5 años, no 6 años, solo para tener un artículo, ¿ok? Entonces no hay que romantizar. O sea, entiendo el hecho de que toda publicación es un logro y hay un esfuerzo detrás, pero a la vez hay que ser objetivos con nosotros mismos, hay que ser objetivos con las personas a las cuales seguimos o consideramos mentores, en el sentido de que hay ciertas diferencias y cuál quiero yo seguir o cuál quiero yo realizar en el futuro, ¿no? Obviamente que hay muchas variables con el tema de las limitaciones en términos de dinero, de laboratorio, etcétera, ¿no? Pero la realidad es esta, o sea, hay papers de alto impacto y hay papers de bajo impacto. En ese sentido, la cantidad de artículos es muy diferente al tema de calidad, ¿ok? Eh, no se dejen guiar por el tema del número de artículos, por el tema del número de citas, y se lo voy a explicar por qué más adelante. Por otro punto, está el tema de que hay revistas depredadoras, ¿no? Que la idea es de que normalmente en el mundo académico, para los que no están muy familiarizados, uno hace una investigación, lo escribes en el formato y lo quieres mandar a una revista. Hay revistas, en general todas, te cobran para que lo publiquen. Eh, y pasa por un proceso de revisión de gente especializada que va a verificar que tu estudio es suficientemente novedoso y a la vez suficientemente válido, bien hecho, para que sea publicado. Hay revistas depredadoras que se les llama porque solamente te van a cobrar el monto y aceptan la mayoría de papers que se manden. Muchos de ellos son falsos, no son reproducibles, no son interesantes o simplemente buscan llenar, ¿no? Digamos, el currículum. Pero ¿por qué hacen eso la gente, no? Es porque existe toda esta presión académica y en el hecho de que si un profesor o una persona tiene más artículos, va a tener un mayor puesto, va a poder ganar más fondos porque se premia lamentablemente a las personas que hacen más investigación y lamentablemente la medida de investigación es a través del número de artículos, ¿no? Entonces, es una especie de presión en que tienes que publicar y ya dejan de lado el tema de la calidad de lo que se está haciendo, ¿no? Y, o sea, como ejemplo, yo no les miento, eh, trato de ser bastante objetivo y darles el panorama completo para que ustedes puedan buscar y razonar por ustedes mismos. Esto es de hace poco, ¿no? Y hay grupos en Facebook donde literalmente dicen, ¿no? Tengo este artículo, estoy buscando a alguien que aparezca en segundo autor, ¿no? Acá está el título del paper, acá en esta revista es donde fue aceptado, y a cambio de que tú pagues, ¿no? O a cambio de que tú me pagues, vas a ser parte del artículo. Y esto es muy común, hay muchos casos de profesores realizando estas prácticas. Entonces, no se dejen guiar, no se dejen guiar por el número de artículos, sino por la calidad. Lo cual a esta etapa es muy difícil discernir entre algo de alto impacto o bajo impacto, ¿no? Pero por ahora al menos tengan la perspectiva de que si hay alguna persona que tiene muchos artículos de bajo impacto y tiene pocos artículos o ninguno de alto impacto, eso es claramente es un red flag de una persona que no tiene la experiencia suficiente para hacer investigación. Entonces, idealmente, el mentor que ustedes escojan, que ustedes decidan que les va a guiar, debe tener cierta experiencia en investigación validada por, ¿no? estudios que tengan cierta calidad. Ahora, hablando de artículos, ¿no? Ya en general, nosotros tenemos acá el artículo publicado y están todos los autores, ¿no? Am, esto se divide, ¿no? Primero, en más o menos, digamos, tres grupos, ¿ok? Lo que es el primer autor, los que son los autores del medio y el autor final. Generalmente, el autor final va a ser el PI o el jefe de laboratorio y se le llama el corresponding. Básicamente es la persona que ha, ¿cómo se puede decir? Guiado o más que todo organizado, ¿no? Como una especie de que de arriba ha tratado de que todo encaje bien, ¿no? La mayor parte del trabajo en un artículo
generalmente se debe al primer autor, por eso está en primer autor. Del segundo hasta el anterior al PI, todos son casi iguales en términos de esfuerzo, ¿ok? No hay diferencia muy grande o significativa entre el segundo y el tercero o segundo y el cuarto. ¿Ok? Esta es la realidad, o sea, y si conversan con personas que han publicado, con PI, tienen la oportunidad, esto es súper conocido. Entonces, en ese sentido, hay una gran diferencia entre tener un artículo como primer autor a tener un artículo como quinto autor. Y para que vean más allá, incluso, o sea, qué tanta diferencia, ¿no? Quizás ustedes puedan creer que el primer autor le dedica 8 meses de trabajo y el segundo 5 meses de trabajo. No es así. El primer autor, por ejemplo, y le estoy hablando de casos, o sea, que conozco acá, puede tomarte para publicar una revista de alto impacto, un Cell, un Science, un Nature, unos 5 años, 6 años de trabajo para el primer autor. Para que tú seas segundo, tercero, cuarto, lo que sea, basta con que le dediques unos 4 o 5 meses, ¿ok? Estamos hablando de un ratio, ¿no? Una proporción de 12 a 1 o de 10 a 1. Esa es como que la diferencia de esfuerzo. En ese sentido, 10 papers de autor en el medio es casi equivalente a tener un paper de primer autor. Entonces, más o menos, la diferencia es literalmente abismal, ¿ok? Entonces, es otra cuestión que yo he visto y que me hubiera gustado saber cuando estaba empezando. Muchos autores, o sea, muchos, digamos, personas que tienen una gran cantidad de papers y son autores, pero aparecen en el medio y tienen pocos o nulos papers como primer autor, es otro red flag. Entonces, no se dejen tanto engañar por el número de papers, sino por la calidad y no evalúen tanto el tema o perdón, digamos, enfóquese más en las personas que hayan tenido publicaciones como primer autor, porque ellos han pasado por todo este estrés, todo este camino que involucra un montón de trabajo, de experimentos, de escrituras, de revisiones, comparado con el medio. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo es que la gente logra tener tantos papers, no? Como ven, bajo impacto, es una de las razones que es más sencillo publicarlo. Segundo, estás en el medio, es más sencillo publicarlo. Y tercero es el tema del laboratorio. Hay diferentes escenarios, hay laboratorios pequeños y hay laboratorios grandes. Laboratorios pequeños normalmente hay 5 o 6 personas, laboratorios grandes puedes tener 30, 40 personas, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas y va a depender también de tu personalidad, de tus objetivos, de qué es lo que buscas en el momento en el que te encuentres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el laboratorio pequeño, tú vas a tener acceso a un mentoring más personalizado. O sea, vas a tener una relación con el PI donde el PI sabe exactamente qué estás haciendo, te va a recomendar qué análisis hacer, va a revisar tus datos, va a discutir contigo los papers. Entonces, básicamente es como tener justamente un mentor a tu costado que te acompaña y te lleva durante todo el doctorado y poco a poco te va a ir soltando, ¿no? Para que tú puedas caminar. Entonces, como les digo, el doctorado es básicamente es como agarrar a un niño de la mano y hacerlo caminar hasta que pueda caminar solito. O sea, así, literalmente ese es el primer nivel de investigación. Entonces, no hay que romantizar, ¿no? Ese tema de estoy en doctorado y por lo tanto me tienes que dar con respeto, por lo tanto he logrado más que tú. O sea, nada de eso. Acá no existe nada de eso. El segundo punto es que vas a tener un acceso limitado a equipos porque justamente el PI está empezando, no tiene mucho financiamiento, hay que pensar bien, ¿no? ¿Qué experimento voy a hacer? No hay que gastar tanto dinero, hay ciertas limitaciones y todo esto lleva a que haya un menor número de publicaciones o a veces un menor impacto, ¿no? Porque no hay tanto dinero y no hay tantas personas trabajando, ¿no? Esto es ideal porque en mi caso yo empecé en este laboratorio, el de izquierda, y ha sido muy, muy, muy útil. Ha sido uno de los pasos más grandes que he dado yo, digamos, que he sentido, que he crecido como investigador, ¿no? Y es bastante ideal para estudiantes que justamente hacen esta transición desde pregrado o empiezan a moverse de un país de Latinoamérica y quieren irse a Europa o Estados Unidos. Es lo mejor para que puedan adaptarse al ambiente. En el otro caso tenemos pues un laboratorio más grande, ¿no? En este caso la mentoría es menos frecuente, o sea,
que te reúnas con tu PI es muy difícil. Y en el caso que ocurra, o bueno, ocurre básicamente, pero tu PI no se va a recordar exactamente en qué estás trabajando. O sea, literalmente este PI tiene 30 proyectos corriendo al mismo tiempo y, o sea, lo que tú le has contado la semana pasada ya se olvidó. Entonces, no vas a tener esa misma atención que tienes en un laboratorio pequeño, ¿no? Sin embargo, tú tienes mayor acceso digamos, equipos, ¿no? De última tecnología, tienes mayor cantidad de dinero para hacer experimentos, y todo esto lleva por consecuencia a tener una mayor productividad. Y justamente por eso es que las personas suelen tener una mayor cantidad de papers. Es muy fácil de que tú contribuyas con un experimento, un análisis y ya eres parte del paper de esa persona, porque hay tantos proyectos corriendo, hay tantas cosas que se necesitan hacer que tú puedes ser parte de todos estos estudios, ¿no? Claro, la desventaja es que puede ser como una pieza más, ¿no? En muchos casos, el estudiante al no tener esta mentoría se siente bastante abandonado y siente que no sabe por dónde empezar, no sabe a dónde dirigirse, ya está estancado y esto empieza a cavar un hueco más y más y más y más fondo, ¿no? Donde ya es difícil de salir, ¿no? Esto es escenario, es ideal, ¿no? Para estudiantes que ya son independientes y que ya buscan esa cierta competitividad, de tener publicaciones de más impacto, ¿no? Y seguir desarrollándose como científicos. Entonces, si nosotros sumamos ambos puntos, ¿no? Digamos, hemos encontrado una persona, un mentor, un profesor, que tiene artículos como primer autor y sus artículos son de alto impacto. Tiene Nature, Cell, Science. Entonces, estaríamos hablando, entre comillas, de un buen científico, una persona que ya sabe hacer investigación. Eso no necesariamente significa que va a ser un buen mentor, ¿ok? Entonces, es difícil encontrar un buen mentor o, digamos, estas dos cosas que les estoy mencionando, solamente es uno de los puntos que te va a permitir, digamos, evaluar si es que una persona va a ser un buen mentor o no, ¿no? Hasta este punto, ya recuerden que hemos subido una escala, no hablamos simplemente de tener artículos, sino primer autor, top list, y ni siquiera eso es lo suficiente para decir que va a ser un buen mentor, ¿no? Ah, entonces, el mentoring no se trata de papers, no se trata de citas, ¿no? Eh, este meme me da bastante risa porque básicamente dice, ¿no? ¿Qué te inspiró a ser un mentor, ¿no? Para tantos investigadores jóvenes. Y dice, no, me gusta la cita, ¿no? O sea, y, si es que encuentran a alguien con ese chip de citas de artículos, créame que no les va a dar la atención o la ayuda que ustedes necesitan, ¿no? La mayoría de los buenos mentores que he encontrado eh, te tratan a ti como persona y lo que más les importa es de que tú crezcas, ¿no? Esto es como que tener un compañero con el quien hablar de ciencia y que te aconseje y que te apoye no solamente en la parte académica, sino también en la parte emocional. Eh, entonces, hablemos de ciertos, digamos, características que podemos encontrar en un buen mentor. Eh, Uno de ellos es que te va a escuchar y va a empatizar contigo, ¿no? Eh, si es que alguien te va a preguntar de frente los resultados y simplemente va a hablar de cosas técnicas contigo, esa persona es un colaborador o puede ser un buen científico, pero no está siendo buen mentor, ¿no? Un buen mentor se preocupa por, por tu bienestar emocional. Todo este camino largo, como hemos visto, todos hemos experimentado un montón de bajones, un montón de momentos donde sientes que pues no vales nada, que no vales para esto, que es mejor salirte y no quieres una persona que te siga viendo como una máquina y que te diga, ¿no? ¿Y qué te salió, ¿no? ¿Y qué obtuviste? O por qué te demoras? Entonces quieres más a una persona que te ayude y te diga, no, tómate tu tiempo, cuéntame qué ha pasado, cómo te puedo ayudar, tómate un relajo, después continuamos, no es importante. Entonces, recuerden que la prioridad es la persona, no es el artículo, o sea, es lo de menos. Entonces, luego, el segundo punto es que te va a guiar, no te va a controlar. Si es que encuentran una persona que solo te da órdenes como que haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto, o mándame esto, nuevamente, esta persona lo único que quiere es alguien que le ayude a sacar artículos, no te está mentoreando. El mentor
normalmente, o sea, las personas que tienen más experiencia eh, saben cómo hacer esas cosas. O sea, todo lo que tú estás haciendo o lo que vas a hacer los análisis, esta persona ya lo sabe cómo hacer. Y de hecho, esa persona lo puede hacer 10 veces más rápido de lo que tú vas a hacer. La única razón por la que esta persona está trabajando contigo es porque quiere que tú lo descubras y que te guíe a ti en este proceso de descubrimiento, ¿no? De que tú te equivoques y la persona te diga, no, por esta razón, ¿no? Busca otra forma. Por más que el mentor ya sepa la respuesta, no te lo va a decir directamente, sino quiere que tú llegues al camino. Entonces, o sea, ese proceso te va a permitir a ti como mentí, como estudiante, eh, de que tú encuentres cuál es el flujo de razonamiento. Entonces, no se trata de seguir órdenes, se trata de alguien que te enseñe a pensar. Ahora, lo otro es justamente que te vea como persona, no solo como estudiante, ¿no? Es muy común acá y hay investigaciones por montón que el camino durante el doctorado es bastante estresante y suele generar muchos picos de depresión. Casi el 90-80% va a psicólogo por el tema de lidiar con la depresión y es justamente porque es un camino muy difícil. Entonces, no necesitas a alguien que te trate como jefe, como dueño. Necesitas a alguien que te ayude y que te comprenda. Y hay muchas buenas personas, o sea, hay muchos mentores buenos. Solamente hay que tratar de diferenciar y entender que no tienes que aguantar esas cosas y que en algún momento lo has pasado. ¿Ok? Ahora, no, nuevamente el tema del apoyo, un buen mentor te apoya cuando fallas, no te castiga los errores, porque todos hemos pasado por errores. No, si es que te menosprecia o te dice que estás perdiendo, le haces su perder el tiempo, o todas esas cuestiones, eh, mejor alejarte de esto. Y finalmente, pues que te apoya con el tema de tu crecimiento personal, ¿no? No todos tenemos los mismos intereses, algunos queremos hacer industria, otros farmacia, otros educación, otros divulgación. Entonces, si una persona te quiere encerrar en lo que esa persona hace, pues literalmente no tiene la mente completamente abierta para que te pueda ayudar. O no tiene la experiencia, justamente, ¿no? Le falta pasar por toda esa trayectoria. Entonces, normalmente tú quieres a alguien que te apoye en lo que a ti te guste, que te ayude a descubrir y cómo te sientes mejor, ¿no? Qué cosas que tú quieres hacer con tu vida. Ahora, y bueno, ¿no? Finalmente, el tema de escribir, presentar o hacer contactos y cómo enfrentar los rechazos, ¿no? Ahora, por el tema de los red flags, rápidamente, ¿no? El tema de presumir cosas, presumir papers, presumir citaciones, todas esas cuestiones es muy raro que lo veas acá. O sea, acá hay PIs que literalmente tienen 30.000 citas, 40.000 citas, y ninguno de ellos te va a decir, oh, sí, yo publiqué 20 en Nature. O sea, una persona te dice eso, o sea, literalmente algo le falta todavía aprender, preferible trabajar con alguien que ya pasó por esa como experiencia, ¿no? Eh, ahora, exigir que trabajes 24/7 porque así lo hizo él o ella, ¿no? Como que yo trabajaba esto para lograr donde estoy. Si quieres estar donde yo estoy, tienes que hacer como yo lo hago, porque así es el mundo competitivo. O sea, no, literalmente no tienes que hacer eso. O sea, eso depende mucho de las personas, ¿no? Hay personas que les gusta trabajar sábados y domingos, hay personas que simplemente la ciencia es su trabajo, o sea, les gusta hacer, lo hacen de 9 a 4 y después quieren hacer irse de fiestas, de viaje, y está bien. No tengo por qué yo escribirles o decirles tienes que hacer esto, ves que tú eres un desinteresado, o sea, esas cuestiones no pasan acá y no es que no pasan acá, no pasan con un buen mentor, entonces no toleren ese tipo de actitudes. Nuevamente, el tema de menospreciar tu trabajo, compararte constantemente, no es algo que te va a ayudar al crecimiento, ¿no? O sea, hay personas a las cuales les funciona bien porque son más competitivas, hay personas que son más sensibles, personas que sufren más de ansiedad o tienen problemas más emocionales, entonces no es una buena práctica, no es algo que se recomienda hacer y menos que alguien, o sea, esté en esta situación, ¿no? eh, Crear ambientes de miedo donde nadie se atreve a hablar, ¿no? Si ustedes por A o B entran al laboratorio, si me ha pasado, donde pues, están todos, ¿no? En una reunión y ven que solamente habla tres o cuatro personas, entonces te da un indicador de que algo está mal, ¿no? O sea, ¿por qué no hablan todos, ¿no? O sea, ¿por qué solamente unas pocas personas tienen esa voluntad o se sienten capaces de hablar y por qué el resto no, ¿no? Entonces quizás
el mentor no está cumpliendo completamente el rol de crear un ambiente amigable. Entonces, am, luego, esperar lealtad ciega a cambio de mentoría, ¿no? Las personas que mentorean, y yo estoy tratando de hacer eso, tengo dos estudiantes a los que he apoyado. Jamás les voy a decir, ahora como te metí en este artículo, tú tienes que hacer esto por mí, porque tú estás gracias a mí donde yo estoy. O sea, no hay, o sea, no hay, o sea, de verdad, a mí me gusta ayudar a las personas, trato de hacerlo de la mejor manera, trato de evaluar mis errores y jamás pediría algo en retribución. O sea, el que mentorea lo hace simplemente porque es parte de lo que queremos ser nosotros como profesores, apoyar a nuevos estudiantes, cada uno es diferente, y en el momento en que esas personas quieran ir a otro lado, motivarlos a que encuentren su vocación, ¿no? Entonces, no acepten esta lealtad ciega, ¿no? Y lo siguiente es, claro, que creer que te deben algo solo porque estás como autor en un paper, ¿no? Yo lamentablemente también he pasado por esta situación en el sentido donde por aplicar un doctorado uno necesita papers, ¿no? Y a veces como que hay cosas que te parecen mal y tú tienes miedo a reclamar, porque dices, no, si le reclamo me van a sacar del paper y no me quedo, no voy a quedar en el aire y no voy a ser nadie. Entonces, no toleren esas cuestiones que suelen ser bastante común durante el pregrado o en Perú. Hay personas que le van a poder ayudar, ¿no? Y relacionado a eso está justamente el hecho de esos chantajes que en algunos casos pueden ser emocionales, ¿no? O más directos en el sentido de que si tú reclamas o dices algo o por A o B simplemente no cumpliste o simplemente estás desmotivado, son cuestiones que nos pasa, a todo el mundo nos pasa que a veces no tenemos ganas de trabajar, o no nos sentimos con la motivación o con las energías, o simplemente no tenemos más ideas de qué hacer, y no es razón para que haya alguna especie de chantaje emocional ni nada de eso, ¿no? Lamentablemente, o mejor dicho, la realidad es de que durante todo este camino, no solamente en el doctorado, van a haber muchas cosas por hacer. O sea, tenemos que hacer investigación, tenemos club meeting, mentoring, aplicar a becas, los cursos, enseñar, luego tienes deadlines para tu programa de doctorado, o sea, muchas cosas. Y todo es importante y todo es abrumador y nunca para. O sea, el doctorado, a veces uno cree en el bachiller acaba, no. En el doctorado acaba, no. En el postdoc acaba, no. Siempre va a ser así. Pues la cuestión es disfrutar el proceso. Y para disfrutar el proceso, necesitas tener a alguien que te sume y no que te rente. ¿Ok? Entonces, como nosotros, digamos, como estudiantes, ¿no? Quisiéramos que el profesor sea, ¿no? Básicamente, queremos, ¿no? Que haya una persona que nos diga, mira, así vamos a hacer las cosas, ¿no? Vamos a empezar con esto, y luego comentamos esto, bla, bla, y nosotros tomamos notas y todo eso, ¿no? Y muchos profesores de mala práctica, ¿cómo es que ellos quisieran que sea, ¿no? Es básicamente, oh, mira, acá está el paper completado, quiero que lo revises y lo hagas. Entonces, ambas versiones existen en la realidad y hay que tratar de discernir y de salir de ambientes que sean tóxicos. Ahora, moviéndonos un poco a lo que es esta transición de pregrado a posgrado, ¿no? Esto es importante, encontrar un mentor durante este proceso, durante esta transición, porque esto es tu primer contacto real con investigación, ¿ok? Vamos a asumir que lo que es en pregrado en realidad es bastante básico, es bastante inicial. Entonces, esa es la primera vez donde vas a hacer un contacto real con investigación y con personas que están en un grado más avanzado. Entonces, te va a ayudar a definir qué es lo que te gusta y el área. Y hay muchas personas que dejan investigación por justamente este mal contacto. Así que hay que tratar de encontrar y encajar con alguien que pueda comprender, ¿no? En ese sentido, el buen mentor te puede inspirar, enseñar lo básico y abrirte oportunidades. Y de hecho, trabajar con gente de pregrado, o sea, es bien complicado porque hay cosas que los que están más avanzados pueden tener una noción que ya es muy obvio, ¿no? Pero el estudiante recién está empezando y tienes que repetirle 5 veces, 10 veces y tienes que acompañarlo y a veces lo hace mal. Entonces, es como, es muy, muy, muy complicado, hay que ser muy paciente. Entonces, no es cuestión de aceptar a cualquiera como mentor y por el lado contrario, ¿no? Si hay personas aquí más experimentadas, no es simple de que, lo voy a aceptar, ¿no? Tienes también que ser autoconsciente
de cómo tratar al resto de personas, porque al final van a ser futuros investigadores y parte de tu trabajo es formar más estudiantes, ¿no? Entonces, te va a ayudar a construir tu primer currículum, a buscar las prácticas, a presentar póster y toda esta cuestión, ¿no? Y luego también cuando quieras postular a posgrado, te va a ayudar a buscar justamente becas o cómo encontrar, digamos, universidades o programas, ¿no? En ese sentido, empezar temprano marca bastante la diferencia. Am, Ahora, ¿qué cosa vamos a buscar estando en pregrado o en caso que no hubiera gustado tener en pregrado, ¿no? Alguien que tenga tiempo y disposición para enseñarte desde cero, ¿no? Por más que uno tiene los conocimientos básicos, necesitas a alguien que te diga, o sea, así se investiga, ¿no? Si haces esto, no, se tiene que hacer de esta manera y por qué, por qué, por qué, ¿no? El por qué es muy importante, ¿no? Lo siguiente es como le digo, no te uses solamente para tareas repetitivas sin explicarte el porqué. Que te permita hacer preguntas aunque parezcan básicas. Nosotros tenemos siempre muchos vacíos de conocimiento. Entonces, es importante que se sientan en la libertad de hacer estas preguntas. Puede ser hasta lo más sencillo. Puedes tú imaginarte que en verdad la célula era en dos dimensiones, cuando en verdad es una esfera. O sea, no tiene por qué burlarse y tiene que tener toda la paciencia del mundo para poder explicarte cosas. Y obviamente no va a ser como una especie de ChatGPT que te va a responder todo, sino va a ser una cuestión en el que te va a enseñar a investigar y a pensar y a absolver tus dudas en el caso que no hayas podido encontrar la respuesta por ti mismo, ¿no? Que valore la curiosidad más que la experiencia. Si es que por A o B alguien encuentra alguien está buscando netamente tu experiencia, lo cual está completamente ¿cómo se puede decir? O sea, algo que él quiere hacer y es su decisión y es respetable, pero eso es nuevamente una especie de colaboración, ¿no? Si quieres buscar a alguien con experiencia, es porque estás buscando un colaborador. Si tú quieres valorar a una persona por su curiosidad, es más porque lo quieres mentorear y ayudar en esta transición, ¿no? Y bueno, ¿no? Que te incluyan discusiones científicas, incluso si no entiendes todo aún. Ahora, al término del pregrado, ya es una cuestión diferente. Aquí ya necesitas a alguien que tenga un poco más de respeto hacia tu persona como científico en formación, no como técnico. Recuerden que nuestra carrera, ¿no? de investigación, lo que más importa, y como vamos a ver más adelante, se trata de pensar, no tanto de que hagamos cosas técnicas, de que sepan pipetear o de que sepas correr un código. Lo que importa es que seas capaz de pensar y mereces ser tratado como tal. Ya en esta etapa, el mentor más te va a ayudar a escribir, continuar con el análisis y cómo presentar los resultados, ¿no? Es más difícil esta habilidad de conversar con personas que son de distintas áreas, ¿no? Cómo presentar tú como computacional resultados a un laboratorio experimental, ¿no? O cómo presentarlo a personas que vienen del área de ciencia de la computación o a médicos. Entonces, son varias habilidades que necesitas desarrollar más allá de simplemente tener artículos. Que te dé espacio para equivocarte y sobre todo aprender de forma más autónoma. Entonces, en esta etapa, ya el mentor te va a ir soltando la mano poquito a poquito para que tú puedas aprender a caerte y a levantarte y a buscar por tu cuenta y a investigar por tu cuenta. Y el mentor te sigue ayudando, pero tú sigues haciéndolo por tu cuenta. Ya necesitas desarrollar lo que es la autonomía. Y sobre todo es que se interese por tu desarrollo a largo plazo y no hablando de un paper. Entonces, si alguien te presiona con que tenemos que sacarlo esto ahorita, ya en unos meses, recuerda, está pensando en sí mismo, no está pensando en ti. Tú necesitas a alguien que se preocupe por ti. Y son muchos consejos que yo he recibido, como ¿cuál es el objetivo a largo plazo? ¿No? ¿Quieres ir a un doctorado? ¿Quieres trabajar en una empresa? ¿Quieres irte a Europa? ¿Quieres ir a Estados Unidos? Entonces, si eso es lo que quieres, vamos a trabajar en eso, ¿no? Vamos a desde ahora hacer un plan sobre en qué cosas te faltaría seguir avanzando y cuáles son tus fortalezas y debilidades, ¿no? O sea, literalmente el mentoring es una especie de tarea de vocación, una tarea de pensar en el otro y no en ti, que para algunos puede ser un gasto de tiempo y por eso es que el mentoring no es para todos, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista de ustedes, digamos que hay personas que les encanta y les gusta
y traten de encontrar este tipo de características en ellos, ¿no? Idealmente van a querer en esta etapa alguien que ya tenga experiencia formando estudiantes, ¿no? Como cualquier habilidad, el mentoring también, cada uno lo va desarrollando y, digamos, la experiencia que yo tengo mentoreando estudiantes no se compara a la experiencia que tiene un PI mentoreando estudiantes, ¿no? Entonces, en esta etapa, idealmente, ustedes van a querer a alguien que ya haya mentoreado estudiantes, que estén en universidades top, para que, ¿no? Pueda también ayudarlos a ustedes, ¿no? Ah, entonces, en ese sentido, la experiencia, o sea, no se trata de decir lo que has hecho, sino que se pueda demostrar. O sea, a veces las cosas tienen que hablar por sí mismas, ¿no? No sirve tanto de uno decirlo verbalmente, sino que las acciones que hagan te va a permitir observar y en verdad admirar a muchas personas por la buena voluntad que tienes, ¿no? Algunas preguntas aquí les dejo, no voy a ir tanto a detalle en esto, pero yo considero que hay dos características importantes que tienen que alinearse con su personalidad, ¿no? El tema es, uno, es con experiencias de investigación, que los temas que esa persona haga se alineen con tus intereses, ¿no? Igual, con el tema de metodologías o tecnologías, ¿no? No pueden encontrar buena relación, ¿no? Con una persona que no tiene experiencia en cierta área, entonces no te va a apoyar de la misma manera, ¿no? Y hay muchas situaciones en las cuales, o sea, a veces me he encontrado con estos programas de mentoring que hacen, donde hay un estudiante de odontología que quiere trabajar conmigo. Y yo digo, pero, o sea, no, yo no puedo apoyarte, yo no conozco de odontología, no te puedo ayudar. Entonces, es más responsable, digamos, que no se forme ese lazo a hacerle perder el tiempo o llevarle por caminos que no son, ¿no? Y por otro lado tenemos el estilo de mentoría, ¿no? Y también esto con bastante pinzas, ¿no? Hay muchas promesas falsas, es un red flag, ¿no? Se te va a decir, oh, vamos a sacar un éxito en 3 meses, ¿no? Completamente falsas. Y desde ya se los digo, hablen con personas que verdaderamente tienen un paper de alto impacto y todos les van a decir que te demora, si no es por lo menos 4 años, en promedio 5 o 6 años para tener un buen paper de alto impacto, ¿no? Entonces, nadie te va a prometer ese tipo de cosas si es que tiene experiencia. El tema de la libertad, ¿no? Si es que es controlador o si tienes libertad, si te va a dar tiempo para enseñar o simplemente te deja hacer las cosas, si tolera errores o te va a castigar durante tus fallos. Entonces, y finalmente, o bueno, para cerrar con esta diapositiva, con este slide, es el tema de que conversen con estudiantes previos, conversen con personas que han pasado por este mentor. Eso te da otra perspectiva, ¿no? No solamente con los presentes, sino también con los que pasaron. Oye, ¿cómo fue esta persona contigo? ¿Qué tanto te sirvió? ¿Lo recomendarías como mentor? Ese tipo de cosas. Las personas son muy abiertas acá, y entonces de eso se trata, ¿no? De una comunidad y de que no estés tan solo, ¿no? Ahora, pasando al siguiente paso, el buscar muchos laboratorios de interés a la hora de tratar de encontrar un mentor, ¿no? Yo he encontrado un patrón, básicamente, cuando uno busca laboratorio, primero entramos a Google, buscamos muchos laboratorios, ¿no? De distintas universidades, vemos el interés, es todo un proceso extenso, pero ustedes van a tener, si es que no tienen mucha experiencia, más chances de ser aceptados en aquellos laboratorios que en las páginas tengan una opción que dice unirse y estén aceptando estudiantes de distinto nivel, ¿no? De rotación, postdoc y pregrado. En estos escenarios es porque es un PI que sabe que tiene el tiempo para dedicarle eh, atención a estudiantes que recién están en formación, ¿no? Por otro lado, hay laboratorios que ya son más grandes y donde literalmente solo están buscando o postdocs o ya estudiantes de doctorados en estadios más avanzados, pero ya no mencionan nada de pregrado, ni rotación, ni ese tipo de cosas, porque ya no tienen el tiempo, no tienen el espacio, no van a dar la dedicación que se merecen. Este tipo de laboratorios son los que son importantes para empezar y es uno de los indicadores que te dice si vas a tener cierta chance o no de poder ser aceptado, por ejemplo, para una pasantía. Ahora, pasando al tema de que una vez que usted esté en un laboratorio, el siguiente paso es poder aplicar a un programa de doctorado, ¿no? Y brevemente los requisitos, y esto quizás lo podemos dejar para otra charla un poco más avanzado, hay puntos esenciales, ¿no? O requisitos que son obligatorios para la mayoría de programas de doctorado. Uno es el inglés, si es que
hablando de la experiencia de estar en Estados Unidos, que se evalúa a través de exámenes internacionales como el TOEFL. Y te piden un cierto nivel de inglés que te permita a ti escuchar, entender y poder comunicarte en inglés de manera lo suficientemente fluida, ya que toda la investigación siempre es importante la comunicación. El siguiente punto es el tema de las notas, ¿no? Del transcrito oficial que viene a ser tus cursos de pregrado. Generalmente los estudiantes competitivos suelen tener un GPA bastante alto, casi de 4 la mayoría de ellos, pero en mi experiencia, en lo que he estado viendo, no suele ser muy importante. Con tener mayor de 3.5, que me refiero a tener algo de 15 de promedio, es bastante bueno para que puedan aplicar a un programa de doctorado, ¿no? Lo que más importa a la hora de aplicar son las cartas de recomendación. En promedio te van a pedir 3 cartas de recomendación. Idealmente, la cuestión es armar una estrategia donde alguna carta hable sobre tu investigación, sobre tu experiencia, sobre cómo, qué técnicas has aprendido, qué preguntas has tratado de responder, y otra carta que hable más sobre ti como persona, ¿no? Como científico, ¿no? Estas características de pasión, de resiliencia, ¿cómo es? Autonomía, dedicación. Entonces, esta es una especie de estrategia para poder convencer y al final todo esto es un paquete, ¿no? Que te describe. El siguiente punto es el CV, que nuevamente esta es una cuestión también bastante única, depende de cada persona, y que va a donde tienes que, perdón, desarrollar o resaltar tus habilidades más importantes. En algunos casos, para los que tienen papers, serán papers. Para los que saben 5 lenguajes de programación, pues serán los lenguajes. Para los que tienen premios, pasantías, viajes internacionales, ¿no? Depende de cada uno. La cosa es resaltar tus fortalezas. Y eh, la última característica o el último requisito son los personal statements, que es el más importante, y esta es una historia personal, que tienes que conectar las experiencias pasadas con objetivos claros, ¿no? Entonces aquí se trata de que tú cuentes qué te diferencia a ti del resto, conectando lo que has hecho, pero no de una manera técnica, sino es una manera más personal, y esto toma bastante tiempo. En total, para generar todo esto, o sea, te puedes tomar 8 o 9 meses. La aplicación del doctorado no es algo tan sencillo como una preparación de un mes, 2 meses, ¿no? Estamos hablando de realmente bastante tiempo, bastante ayuda. Y en cada uno de estos pasos, como les digo, tener un mentor es muy importante para que te revise el personal statement, para que te corrija el CV, para que te ayude con la carta de recomendación. Entonces, es bien intensivo, ¿no? Es bien competitivo. Entonces, en términos ahora de habilidades, como les comentaba, el doctorado no es tan sencillo, hay que tener cierta resiliencia emocional. No se trata de simplemente saber habilidades técnicas, sino de mantenerte en pie a través del fracaso, porque hay muchos fracasos, hay muchos vacíos o huecos que van a tener y van a sentir que pues literalmente no deberían continuar en este camino. Entonces, más que una carrera, es como una especie de una maratón. O sea, tienes que aguantar y sobrevivir, ¿no? Lo segundo importante para saber si es que ustedes quieren aplicar un PhD y si son este camino es para ustedes, es aprender a aprender. No se trata de cuánto sabes, sino cómo podrías enfrentar los temas que no sabes, ¿no? Cómo podrías tú aprender y ser consciente de que tenemos muchos huecos y tener la mente suficientemente abierta para valorar de manera objetiva todos estos vacíos en el conocimiento que tenemos. La claridad del propósito se refiere a que muchos a veces postulamos por emoción, ¿no? Queremos ser doctor, queremos tener artículos, pero muchos de estas personas suelen retirarse del doctorado, ¿no? Si es que ustedes no tienen un propósito fuerte, una verdadera razón, y lo que más buscan es el objetivo final, en lugar de disfrutar todos estos 5 o 6 años, es muy probable que terminen saliéndose del programa. Entonces, el por qué viene a ser, ¿no? Básicamente, tienes alguna pregunta que te interesa o realmente te llama la atención la investigación en lugar de querer artículos o simplemente querer que te llamen doctor, ¿no? O sea, gasten su tiempo en verdaderamente algo que les apasiona. La otra cuestión es la autenticidad. Todos somos muy diferentes. Aquí hay muchas personas que programan más rápido que yo, saben más biología que yo, saben más estadística que yo.
tiene más papers que yo. Entonces, no se trata de una competencia de quién es mejor, sino de descubrir cuáles son mis fortalezas, o sea, qué tengo yo como persona, y yo sé bien claro las cosas que tengo y que me permite sentirme bien con lo que hago y de poder ser propio y hacer la investigación de la manera que yo considero. Y bueno, el pensamiento crítico que lo van a ir desarrollando con el tiempo. Ahora, todas estas habilidades que ven acá, yo creo que las personas que logran entrar a programas más complicados como Harvard, MIT, o incluyendo toda esta comunidad de Rockefeller, Cornell, MSK, tienen todos estos puntos a un nivel más avanzado. O sea, ellos ya han pasado por lo que es el rechazo, por lo que es las caídas emocionales, ¿no? Ya tienen un propósito más fuerte. Entonces, no se trata, o al menos mi perspectiva es que los programas de doctorado competitivos no buscan tanto a alguien que conozca muchos temas, sino buscan a alguien que ya sean fuertes emocionalmente y ya verdaderamente hayan tenido una experiencia de investigación que no se trata de un póster, sino se trata de cómo te caíste y cómo te levantaste, ¿no? Eh, cómo mentoreaste a un estudiante, cómo trataste de aprender por tu cuenta. O sea, esas cuestiones es lo que valora. Si alguien viene como que, oh, tengo 5 pósteres o tengo un paper y nunca te caíste, entonces es muy probable que en el doctorado te caigas y no te puedas levantar. Entonces, tengan en cuenta esos puntos, ¿no? Y ya para cerrar la charla, para no ser tan extenso, algunos tips finales, ¿no? No hay que idealizar el doctorado, ¿ok? El doctorado no es algo para ponerlo arriba y mirarlo, ¿no? Desde abajo, sino es una cuestión, es una decisión, no es para todos. A algunos les interesa, a otros no, quieren hacer otra cuestión. Eso no te hace ni más ni menos, ¿no? Acá, y es otra cuestión que yo valoro bastante y me gusta la cultura que hay acá es el tema de que aquí no nos referimos a las personas con doctor X, ¿no? Doctor Luis, doctora Juanita, no, no, o sea, aquí nos hablamos, o sea, por más que yo tengo pregrado nada más, y mi PI ya tiene 30 años como profesora, yo la llamo como su nombre, ¿no? Elaine, ¿qué piensas de esto? Elaine, he pensado en esto, Elaine, he hecho esto, entonces es una cuestión más de horizontal. Entonces, no hay que idealizar tanto a las personas. Tratemos de, o al menos, si bien es cierto, es difícil romper con esta costumbre, tener en cuenta que el panorama va más allá, ¿no? A veces uno desconoce todas estas cuestiones, pero tengan por seguro que acá afuera es diferente el trato. Entonces, no se acostumbren a estas características o estas prácticas que ocurren actualmente, ¿no? Hay que elegir el laboratorio, no solo la universidad, es más importante nuevamente un buen mentor que un nombre importante, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? O sea, muchas personas que yendo a Harvard son más infelices que yendo a una universidad pequeña, ¿no? O hay muchas personas que se sacrifican demasiado por solo entrar a Harvard que pues entrar en otra universidad y pasarla bien, ¿no? Como les digo, la cuestión es que disfruten, hagan investigación y entablen todas estas conexiones, estas amistades y que se emocionen por la investigación que están haciendo, por los descubrimientos, que compartan conocimientos. No se trata de obtener simplemente el nombre al final. Entonces, no se obsesionen con tener publicaciones. En muchos programas, nuevamente, lo que valoran es la capacidad de pensar y aprender. Desarrollen esta habilidad, eso es lo más útil. Y yo sigo desarrollándolo y cada vez me sorprendo cuando veo cómo otras personas razonan y encuentran vacíos o huecos en los experimentos que yo creo que están bien diseñados y trato de aprender ese flujo de razonamiento, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y la última diapositiva, ¿no? Justamente esto, tratar de romper un poco con este esquema. Si es que ustedes sienten o les hacen sentir, ¿no? Que sufrir es parte del proceso y les dicen, no, esto es normal, yo trabajaba 12 horas, yo no dormía cuando era pregrado, eso es mentira, ¿ok? No, eso no es hacer ciencia, nadie aquí te va a decir que eso está bien, aquí las personas que hacen eso o lo haces porque te gusta, porque simplemente quieres estar todo el día en tu laboratorio y te sientes bien, está genial, pero muchos de nosotros no nos gusta eso y simplemente nos cansamos y queremos hacer otra cuestión. Entonces, tratemos de romper con este mito. Créanme que hay muchas personas afuera que los pueden apoyar que son conscientes de todas estas cosas que le hablo. Y de hecho, esta diapositiva yo se la presenté a mis compañeros de acá y muchos, bueno, la mayoría de americanos, claramente.
y muchos de ellos se sorprenden o se ríen con cierta inocencia de verdad creen eso en Perú y digo, así, ¿no? Es una práctica muy común en Perú y al menos trato de compartir un poco de mi experiencia y de romper con estas malas prácticas, ¿no? Así que eso no es ciencia, para mí básicamente es un abuso disfrazado. Disfruten de hacer investigación, conecten con gente y pásenla bien, ¿no? Eso sería todo y ahora me gustaría escuchar un poco de sus preguntas, de sus opiniones y de sus experiencias. Si es que hay tiempo, la verdad es que me he pasado con el tiempo y les pido disculpas por eso. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. De verdad, hemos aprendido bastante de todo lo que has mencionado. A continuación, voy a mencionar algunas de las preguntas que se mencionaron en el registro cuando los invitados escribieron al curso. Por lo cual, la primera pregunta, bueno, siempre las preguntas están en el chat, pero igual te las voy a hacer presente. La primera es, ¿cómo inició este viaje de postular a becas para posgrados? ¿Qué consejo me darías? Bueno, un estudiante te hace la primera pregunta. Claro, lo primero es hacer una transición de, voy a asumir que no estamos en Latinoamérica y más o menos la educación es similar, así que el primer paso es de que encuentren un laboratorio externo, ¿no? Hacer esa transición de poder saltar a hacer investigación afuera, o sea, hablando de mi experiencia en Estados Unidos, ¿no? Una vez estando ahí, ya acostumbrándote al ambiente, a partir de ahí recién empiezas a trabajar en la postulación con el profesor, ¿no? Entonces, es poco a poco. Recuerden que, a ver, en promedio aquí yo les digo, los estudiantes de doctorado, o sea, hay todos, hay personas que tienen 20 27 años, 28 años, y están empezando el doctorado, hay personas que sí tienen 22, que son de América, entonces la edad no es un problema, pero sí, para que sea esta transición un poco más sencilla, primero hagan una rotación. Eh, en mi experiencia, yo escribí como a 10 laboratorios, a 15 laboratorios por correo de manera personalizada. Unos 3 de ellos me respondieron y con uno de ellos, un par de ellos, yo tuve una entrevista y ahí me aceptaron. Entonces, es la forma como podemos salir primero y luego ya seguir con el viaje hacia el doctorado. Genial, Luis. Gracias. Bueno, creo que la segunda pregunta se responde con la primera que has respondido, que es cómo aplicar un doctorado con una beca. Pero creo que eso va de la mano con la universidad, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar un poquito más de eso, por favor? Claro, a ver, para abordar ambas preguntas, eh, todas las universidades, o digamos la mayoría en Estados Unidos, te dan beca. Entonces, básicamente en el proceso de aplicación, si es que eres aceptado, te van a ofrecer la beca que cubre los gastos de la universidad, del estudio, más un estipendio para que tú puedas vivir, ¿no? Para que puedas pagar tu cuarto, tu comida, tu ropa, tu diversión, etcétera. Entonces, en ese sentido, la mayoría va a tener becas, ¿no? Obviamente es muy competitivo y para eso están esos requisitos que mencioné, ¿no? El inglés, el CV, con la carta de recomendación y el personal statement, ¿no? Ahora, el primer contacto con universidades extranjeras, nuevamente, como le digo, es por correo, muy común. O sea, entonces, todo el mundo, o sea, gente de Asia, ¿no? China, India, todos, y latinoamericanos, escribimos y muchos de ellos no te van a responder. Y los que te respondan puede que te digan que no, alguno te va a decir que sí. Y para que tengas más chances, puedes tratar de buscar estos laboratorios por internet que digan, ¿no? Buscamos estudiantes de rotación o estudiantes interesados. Aquellos que busquen un nivel más bajo son aquellos que ustedes pueden tener más chances, ¿no? Apliquen a laboratorios pequeños, apliquen a... Y hagan investigación en el sentido de que no simplemente escriban, oh, me interesa estudiar cáncer. No, lean el paper final que ese profesor publicó y diga, no, me interesó ese paper donde ustedes hicieron eso, me surgió la pregunta de esto de acá, ¿creen que sería posible que yo pueda hacer rotación con ustedes? De tal cosa, ¿no? Entonces, esa cuestión, evalúenlo por ese lado. Genial, genial, Luis. Como tercera pregunta es, ¿cómo realizar el primer contacto con universidades extranjeras? Me parece que también ya has respondido. Sí, solo para dar quizás algún punto adicional, ¿no? Que estaba comentando eso, es justamente eso, ¿no? Con correos, apliquen a laboratorios pequeños que están empezando.
sean bastante específicos. La estrategia de escribir un correo general para todos, desde ya les digo, no funciona. No hagan eso, dedíquense el tiempo, lean los artículos últimos y sobre todo donde este PI ha sido último autor. Porque si ese PI es del medio, nuevamente, la misma historia, ¿no? Si es del medio es porque no ha contribuido mucho o no es el área de expertise del profesor. Entonces, busquen los papers donde ha sido primero o último y hagan preguntas más específicas, ¿no? Que me interesa este experimento y me gustaría aprender sobre esto, yo conozco de esto, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, sean bastante cortos en el mensaje. Los PI literalmente reciben más de 100 correos al día. Entonces no le va a dar el tiempo para leer sus dos, tres párrafos, ¿no? Tiene que ser cinco o seis oraciones bastante cortas y de manera respetuosa y directa, ¿no? Genial. La cuarta pregunta es muy interesante. Es, ¿cómo es tu día a día como bueno, estudiante de PhD? Claro, hay dos etapas. Uno es antes de pasar la candidatura o el examen de el qualifying exam, donde básicamente te llevas cursos, ¿no? Haces rotaciones. Es tu primera, digamos, encuentro con nuevos temas a bastante detalle y te preocupas por hacer una buena presentación al final para que te puedas unir a un laboratorio. Pasando eso, luego lo que tienes que hacer es unirte al laboratorio y desarrollar tu propuesta de investigación, que es el examen de candidatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el día a día es básicamente, digamos, ignorando los cursos, ¿no? Hay reuniones grupales, ¿no? Que son cada semana, donde cada estudiante de laboratorio tiene que presentar su avance del trabajo. Hay el journal clubs donde discuten papers. Luego tienes el resto del tiempo trabajar en el laboratorio. En mi caso, yo hago biología computacional y en particular, como estoy en dos universidades, trato de dividir mi tiempo tanto haciendo un poco de experimentos en la mañana y luego haciendo en la tarde un poco de análisis, ¿no? Entonces, los días son muy variados. Hay días donde tengo que trabajar hasta muy noche, hay días donde simplemente hasta las 5 o 6 de la tarde ya acaba mi día, o incluso hay días donde literalmente, o sea, no me siento en el ánimo de trabajar y no voy, o sea, estoy 2 o 3 días sin ir. Entonces, para eso tienes que tener bastante autonomía, bastante independencia. No hay nadie que te controle, básicamente. Tú puedes descansar cuando quieras. Pero sí, la cuestión es que presentes resultados y siempre muestres cierto progreso. Vale, genial, genial. Siguiente pregunta. Bueno, de manera precisa, concisa, ¿cuáles son los programas de mentoría que recomendarías a nosotros como estudiantes peruanos? Ujú. Y si hay Eh, internacional también. ok. Sí, a ver, hay cosas que comparto, no comparto con muchas iniciativas, pero en el tema de mentoría como tal, si tocamos ese lado, creo que Repo tiene muy buenas personas que ya han experimentado cierto nivel y en base a los estudiantes y digamos uno conoce, ¿no? Cuando esos estudiantes, o sea, son felices básicamente o no están estresados, es que están recibiendo un buen apoyo, ¿no? Entonces, por el tema de mentoría, Repo me parece muy bueno. CISA está haciendo un trabajo tratando de encontrar un buen match, así que pueden encontrar por ahí una persona con más experiencia. Sobre todo, como les digo, la forma más efectiva es cuando encuentren o puedan aplicar a un laboratorio y los laboratorios muchas veces están buscando gente. Entonces ahí no, nada se va a comparar con trabajar con un PI, ¿no? Si es que trabajan con un estudiante de doctorado, también es factible, lo cual también ustedes pueden escribir netamente a los miembros del laboratorio, a estudiantes de doctorado y les pueden apoyar, ¿no? Pero en corto, recomendaría Repu, CIRSA y actualmente hay un grupo en el cual también formo parte, que es Omics de Perú. Entonces ellos también están haciendo un buen trabajo. Las personas que están ahí son personas que ya tienen cierto nivel de experiencia y tienen buenas prácticas de mentoría. Tienen una guía que específicamente los temas que he comentado se comparte bastante con su motivación. Entonces, yo recomendaría que miren esa página. Vale, genial. Vamos con las siguientes preguntas del chat. La primera es, ¿alguna vez experimentaste el síndrome del impostor? Y si es así, ¿cómo lo superaste? Sí, es muy común. De hecho, a ver.
A todos nos ha pasado de que en colegio puede que seamos primeros puestos, o entre los primeros puestos pasan a universidades y dicen, no, oh, hay bastante gente como yo, hay gente que sabe más que yo, ¿no? Y siempre pasa eso, ¿no? Vas a Estados Unidos y uno, yo venía con bastante autoestima, con bastante ego, de haber tenido un artículo grande y me encuentro con que aquí pues hay personas que no tienen artículos, pero literalmente su conocimiento es increíble, ¿no? Yo creía que sabía programar en Python, en R, y hay personas que programan, o sea, mil veces mejor que yo. Yo creía que sabía biología y hay personas que literalmente su forma de abstracción, de diseñar experimentos y de publicar papers es literalmente bastante grande. Entonces, es muy común. Entonces, lo que yo he hecho y la razón por la cual yo me sostengo bastante fuerte es que yo encuentro en mí ciertas habilidades que yo valoro, ¿no? Yo creo que soy bastante bueno en lo que es encontrar patrones, en ser minucioso o detalloso, como que tengo a ver bastante los detalles, los análisis, y encuentro cosas que se pasan por desapercibido para otros. Entonces, obviamente sigo trabajando en las otras habilidades que les comento, pero ya no se trata de una competencia en quién tiene más papers, en quién programa mejor, o en quién entiende mejor este paper, sino es como una especie es una especie de cuestión multifacética, ¿no? Tenemos muchos puntos de vista, ¿no? Yo tengo mi vida personal, yo tengo mis objetivos personales, yo tengo mis responsabilidades, mis obligaciones. Hay personas con familia, hay personas con problemas económicos, hay personas con problemas emocionales, hay personas con enfermedades. Entonces, la cuestión es no compararte con el resto, entender que tú eres único, que tienes tus ventajas y desventajas como un videojuego, básicamente, ¿no? Entonces, actualmente eso es lo que más me ha ayudado a sentirme bien conmigo mismo y me siento bastante a gusto con la investigación que hago, ¿no? Disfruto y siempre veo que cada día aprendo más. Creo que esa es la mayor motivación, porque me siento feliz al saber que hoy aprendí una nueva cuestión y eso es lo que me gusta sentir. Muchas gracias, Luis, por eso. Creo que todos en algún momento hemos sentido el síndrome del impostor en nuestra vida académica. Me parece que Michael levantó la mano. Si es que desea hacer la pregunta y cualquier otro de los participantes también desea hacerla, invitado sea. Michael, ¿desea hacer una pregunta? Ahí está. Sí, ¿se me Te doy escucha? el paso. Ok. Bueno, primero excelente charla, me gustó bastante. Yo tengo dos preguntas bastante puntuales. El primero es, ¿qué tanto recomiendas una maestría o directo un doctorado? Y dependiendo más o menos a qué personas sería cada uno. Y el otro, bueno, he escuchado bastante esto de que para poder conseguir un posgrado y específicamente un doctorado en Estados Unidos, necesitas tener como mínimo un artículo publicado. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Crees? Ok, para la primera pregunta sobre maestría y doctorado. La maestría es como para una cuestión en que tú quieres especializarte en un área, o sea, y es netamente conocimiento teórico, o sea, vas a aprender sobre inmunología, ¿no? Ya a más detalle cada tema, y luego vas a ser capaz de, pues, presentar una propuesta de investigación, que es justamente una especie de tesis con algo bastante pequeño. Eso, como le digo, no se trata para investigación. La maestría sirve si es que vas a ya tienes un conocimiento técnico, te permite esto enseñar, ¿no? Y compartir estas cuestiones teóricas, te permite trabajar en empresas donde ya no requieren bachilleres, no requieren alguien con maestría, pero si netamente quieres hacer investigación y quieres ser PI, ¿no? Se pide doctorado, o sea, no hay forma de ser profesor sin doctorado. Entonces, en ese sentido, si desde tú en el inicio sabes que no quieres ser profesor y que tu camino es trabajar en empresa y tener una vida tranquila, una maestría es suficiente, te amplía el conocimiento, te da un grado superior y ya puedes trabajar con bastante tranquilidad. Ahora, en el otro tema, ¿qué tan cierto es? En papel, digamos, muchas universidades te van a decir que no se requiere. Sin embargo, en la práctica, lamentablemente, es como que la mayoría o todos, por no decir, tienen artículos publicados, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se valora es, como les digo, el tema, por ejemplo, el artículo puede no estar completamente publicado, puede estar submitido o a puertas de terminar, pero si es que tus cartas de recomendación hablan sobre eso, como que este estudiante ya acabó el artículo, estamos a punto de escribirlo, eso es casi lo mismo que publicarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que valoran más es que ellos buscan personas que no abandonen el doctorado.
al final el comité lo que está haciendo es una apuesta, ¿no? Tiene 100 personas y quiero darle dinero a personas que sé que van a terminar el doctorado y van a hacer algo importante. Entonces, ¿cuál es uno de los indicadores que me dice esta persona no va a abandonar? Si esta persona ha estado 2 años en un laboratorio, quiere decir que, o sea, no es alguien que salta de un lado para otro, ¿no? Si esta persona tiene un artículo, quiere decir que ha enfrentado estos bajones y subidas. Entonces, si es que tu PI o tu profesor puede hablar sobre estas cuestiones de ti, a pesar de no tener artículo, tiene chances de entrar, ¿no? Creo que eso respondería. Gracias. Genial, Luis. Gracias, Miguel, por responder la pregunta. Eh, vale, vamos a seguir con las preguntas del chat. La siguiente fue, ¿qué tan relevante es tener pasantías en universidades top al momento de postular a un doctorado? Yo diría que no es, o sea, definitivamente, a ver, todo es como que una zona gris. O sea, esto quiere decir de que en una universidad top tienes más chances de contribuir en estudios de más impacto, de tener cartas de profesores que suelen ser más conocidos en el área, pero no es totalmente esencial. O sea, de hecho, puedes empezar en una universidad pequeña, puedes quedarte 2 años y eso te da más chances de pues a tener a ver, una pasantía en Harvard de 3 meses, ¿no? Y varios de estos ejemplos han pasado en la vida real, o sea, hay compañeros que por haber estado en Harvard con una pasantía o en el MIT o en Yale por 3, 6 meses, creen que van a entrar al doctorado y no logran, ¿no? Entonces, más se trata de que ¿cómo les digo? Es la parte detrás de esto, ¿no? Es como que, ¿qué has hecho en la pasantía, ¿no? Entonces, no se trata de, no hay tanta, un requerimiento de que necesitas estar en una universidad top, y por esta razón recomiendo de que prueben o escriban a laboratorios más pequeños, el cual les permita hacer la transición más fluida y sobre todo a que ustedes hagan un buen trabajo. En universidades top es más difícil que sobresalgan y es más difícil que les presten atención. Así que no recomendaría tanto que vayan a algo top de frente. Para eso tienen las siguientes etapas, ¿no? Para eso tienen un doctorado o un postdoc, así que no lo veo tan esencial. Genial. Con la siguiente pregunta, mencionan, bueno, antes que nada, Estela dice que realmente fue excelente lo compartido y que hay mucho desconocimiento realmente sobre cómo hacer las investigaciones relevantes y publicarlas. Como siguiente ofrecimos pregunta que menciona, ya, si es posible ingresar al doctorado teniendo un GPA menor a 3.5, si se compensa con otros puntos como carta de recomendación, publicaciones, entre otros. Sí, esa es buena pregunta y sí, de hecho, o sea, lo que recomiendo es priorizar el tema de la investigación, de la experiencia, ¿no? Si tienes un GPA menor a 3.5, significa que algo pasó, o sea, algo fue mal durante las notas y puede ser por muchas razones, ¿no? Puede ser porque, no sé, hubo en ese momento una pérdida familiar, puede ser por una enfermedad o puede ser simplemente porque, en mi caso, por ejemplo, hubo varios ciclos en que yo dejé de asistir a la universidad por hacer investigación. Y justamente a mí me pasa de que yo entré con artículos, pero con un GPA más bajo, ¿no? Y eso tiene mucho más mérito que alguien que tiene GPA de 4 pero sin artículos. Entonces, de hecho, justamente es lo que recomiendo, enfóquese un poco más en la investigación y para mí toda esta aplicación, las universidades lamentablemente no te forman para esto, o sea, esto es como una especie donde la forma de lograr un doctorado competitivo es saliéndote del camino tradicional, ¿no? Que en realidad los profesores dicen, no tienes que estudiar y tienes que sacar buena nota, eso es en el colegio, en el colegio te funciona bien. En la universidad, no, en la universidad tienes que salirte de este camino, tienes que priorizar y ver que hay otras cosas más relevantes si es que quieres seguir el camino del doctorado, ¿no? Las notas no, actualmente ya no, o sea, no te llevan a ningún lado. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, hay muchos programadores que trabajan en Google, en todo lado, y que ni siquiera tienen pregrado, ¿no? Porque actualmente lo que más importa es lo que sabes y lo que has hecho, o sea, no importa un papel que te diga que
que fuiste a clases y simplemente respondiste lo que el profesor te dijera que respondas. Entonces, sí, ya, actualmente ya cambió toda esta cuestión, así que si tienen una nota baja y hay una explicación o una justificación, definitivamente tienen más chances que alguien que tiene un GPA de 4 sin experiencia. Vale, bien. Como última pregunta, que de hecho es muy interesante, menciona, si quiero dedicarme a un área de investigación que no está tan relacionada a lo que estudié, por ejemplo, biología o física, bueno, supongo que estoy otra carrera no relacionada a ello, ¿conviene hacer una maestría o estudiar una carrera de nuevo? Claro, esa es buena pregunta. No, carrera de nuevo no lo recomendaría. En este caso, o sea, a ver, el pregrado, como les digo, es una etapa donde, ¿no?, ven conocimientos generales de matemática, biología, química, física en general, luego un poco de letras, y luego ya tienen los cursos, ¿no?, un poco más de especialización. Entonces, en ese caso, es más recomendable que hagan una maestría o hasta a veces simplemente un diplomado si quieren llenar esos vacíos. Y es muy común lo que ustedes comentan, ¿no? Esta transición de carreras a carreras, pues muy común. Hay gente que viene de química para biología, hay gente que viene de matemática para biología. Entonces, una es la maestría, o sea, si es que tienes la oportunidad, la maestría definitivamente es una buena opción. En mi conocimiento, las maestrías, lamentablemente, la mayoría tienes que pagar. También hay muchas becas. Entonces, para mí, ese es un punto en contra. Pero la otra cuestión es la de simplemente hacer una investigación, ¿no? Como que yo busco laboratorios de física y les digo, no sabes qué, quiero ser voluntario en tu laboratorio, quiero ganar experiencia, yo vengo de biología, pero me interesa. Y como es tan común, y si es que de verdad tienes el interés, la motivación y el tiempo, eso te permite hacer la transición más fácil. Así que no te recomendaría por una carrera desde cero, te recomendaría por la maestría si tuvieras la oportunidad, tanto económica como de tiempo, y en caso contrario, irte directamente a un laboratorio. Ahí es donde eso es lo que más valoro. Y como les digo, el nombre que aparece en tu diploma de pregrado no importa. O sea, hay gente que viene de carreras psicología y que está haciendo un doctorado de biología. O sea, eso no importa. Lo que importa es lo que tú has hecho a nivel de investigación y a nivel de cartas de recomendación. Ah, vale, genial. Creo que hay otra pregunta. Ah, sí, hay otra pregunta. Eh, ¿Recomiendas hacer pasantías cortas antes de una maestría o directamente a la maestría sin problema? Creo que también está relacionado si hay beca o no. Eh, a ver, un segundo. Ok, entonces, yo recomendaría que hagan a ver, mm, vamos a poner en esta situación, ¿no? Que todavía no sabes si es que la investigación es el tuyo. En ese sentido, la pasantía corta es un compromiso menor que hacer una maestría. Una maestría, de todas formas, involucra un compromiso de 2 años, dedicación de tiempo, inversión de dinero y el hecho de perderte a hacer otras oportunidades, ¿no? Entonces, si es que quieres probar, las pasantías son muy buenas, donde generalmente, si es que es sin paga, ¿no? O voluntariados, es más fácil conseguir. Entonces eso te va a permitir, si es que verdaderamente te gusta estar en ese ambiente, ¿no? Si es que ya te gusta, entonces ya puedes decidir si te hacer una maestría o un doctorado, ¿no? Nuevamente, como les comento, la maestría está más orientada a obtener un grado, por más que le digan que es maestría de investigación, que hace poco vi que alguien decía, no, no, pero hay una maestría en investigación y no sé qué cuestión. Entonces, por más que te digan eso, literalmente, o sea, la realidad es que las maestrías, o sea, como tal, como un diplomado está diseñado para darte conocimiento, una maestría está diseñado para que tengas justamente puedas ser un máster, ¿no? Básicamente dominar un tema. No está diseñado para pasar por el proceso de investigación. El proceso de investigación te toma tiempo, toma experimentes que te involucres en el proyecto como tal. Entonces, depende del gusto de cada uno, pero yo recomendaría que empieces con una pasantía corta para que veas si te gusta el ambiente de investigación. Genial. Creo que eso sería todo. Si es que hay alguna otra pregunta adicional de los presentes, bienvenido sea.
Creo que hay una Creo pregunta que aún... de Edinson, está levantando la mano. Ah, a ver. Sí, adelante. Sí, buenas noches, con todos. Muchas gracias, Lucero, por tu ponencia. Me ha gustado mucho. Me ha dado una idea más clara de cómo pudiera ser en futuro si es que decidiera hacer un doctorado. La duda que me quedó es en cuanto a la solvencia económica que uno podría tener, ya sea durante el doctorado y cuáles serían esas las perspectivas futuras de trabajo postdoctorado. O sea, entiendo de que postdoctorado pues hay dos caminos, investigación, industria, pero no estoy seguro, o sea, o no sé, bajo lo que en tu experiencia, cuál es esa, qué es lo que se podría visorar en esos dos escenarios. Ok, si entendí bien, se te refieres, la pregunta va en que acabando el doctorado y que tenemos esos caminos de industria y academia, ¿cómo está relacionado, digamos, con el tema de los salarios, oportunidades? ¿Es eso? Ajá, sí. Ok, claro. Entonces, acabando el doctorado, claro, ya tienes un grado de independencia en investigación, ya has realizado una investigación de alto impacto. Y si bien es cierto, o sea, puedes irte para ambos caminos, ¿no? El de postdoc, el de academia, tiene un tope que depende del estado, en este caso, y suele ser bastante bajo, son de $70,000 al año en promedio. Hay ciertas becas que te permiten ganar 80,000, 90,000, 100,000, pero eso es bastante bajo, digamos, para toda la trayectoria que tiene. En industria, en cambio, es más, el salario es mayor. Ya puedes empezar con 120,000 o 110,000 y puedes ascender a unos 150. Entonces, es mucho mayor, ¿no? La carga de trabajo también en industria es más respetado, ¿no? O sea, solo trabajas de lunes a viernes, tienes tus horarios y ya está. La libertad de investigación es diferente, ¿no? En industria, tú vas a investigar de acuerdo a lo que la industria tenga como prioridad. En cambio, en el postdoc, tú tienes la oportunidad de escoger unirte al laboratorio que te interesa y quieres investigar lo que tú quieras investigar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes más libertad. Ahora, si es que vas a hacer PI, la forma más estándar es hacer el postdoc, que es un paso esencial o necesario para hacer PI, ¿no? Sin embargo, también existe la ventana, la opción de ir de industria, subir a ser ¿no? El junior, senior, y luego puede ser director de un área y después quieres tener tu laboratorio en academia, hay gente que salta, ¿no? O viceversa, ¿no? Gente que logra estar en academia, ya es profesor, y luego se decide ir a la industria. Entonces, está esos lados y la otra diferencia es la estabilidad, ¿no? El postdoc es un contrato de 5 años, básicamente, tienes trabajo fijo, estás haciendo la investigación que quieres, no es tan bien pagado, pero al fin y al cabo es algo fijo. En la industria te contratan, pero si que la industria decide votar a las personas porque pues ya no, esa área no está cumpliendo o no está generando ingresos, simplemente vota a todo el área y ya, ¿no? Simplemente, obviamente te va a dar tu retribución, como todo el trabajo legal, y tienes que buscar otro trabajo. Entonces, es toda esa cuestión, ¿no? Tienes estabilidad financiera, permiso o creatividad de investigación y el camino al cual te tienes que dedicar, ¿no? Pero creo que es una cuestión que es difícil, no es tanto de decidirlo en esta etapa, sino ya recién en los últimos años, ¿no? Ir evaluando entonces esas opciones. Eh, Creo que esas han sido todas las preguntas. Gracias a los que prendieron su micrófono y preguntaron. Eh, por el tiempo, vamos a terminarlo ahí también. Le agradecemos al ponente por tan interesante ponencia que, de verdad, a todos nos ha servido mucho para poder saber nuestras dudas con respecto al futuro de nuestra vida académica. De verdad, muchas gracias, Luis, por tu tiempo y gracias por estar en contacto con Biomaster para esta ponencia. A los ponentes, a los invitados les agradecemos por estar presentes y les invitamos a poder seguir la página de Biomaster, las redes sociales y cualquier nueva actividad, nueva ponencia, se les estaremos informando. Muchas gracias. Sí, sí, antes que se retiren, por favor, chicos, chicas, a todos. Bueno, antes que regresar a Luis, Luis Soto, gracias por tu tiempo y excelente ponencia. Creo que ha ampliado muchísimas aristas para poder conocer sobre el tema de posgrados y también la vida profesional en general. Así que gracias, Luis, muchas gracias. Quisiéramos, por favor, pedirles para ya finalizar la sesión,
una última foto, por favor, una captura para poder tener un recuerdo. Quisiera un poco conocerlos a sus asistentes y podemos verle un poco más cercano, ¿sí? Nos regalen unos segundos de su cámara encendida. Edel, Edilson, George, Daniela, Diego, quisiéramos conocerle para ya para tomar la foto final y pues ya estaríamos acabando la reunión. Dale, gracias, gracias Daniela, gracias George, gracias Samantha. Vamos a dar unos segundos más para ver quién se anima. Si están indispuestos en su momento, no se preocupen, solamente los que puedan prender sus cámaras. Buenísimo, entonces vamos a capturar el momento. Ahí se animó alguien. Gracias, Elison. Un segundo, por favor. En 3, 2, 1 y captura. ¿Ok? 3, 2, 1. Ahí está, buenísimo. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Estamos para un próximo evento y pues, esperamos que pues, haya sido mucho valor para cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias Luis por ese tiempo que nos ha brindado parte de experiencia. Gracias a todos, chicos. Atentos a los próximos eventos.